Perry Woodruff dejó a un lado el expediente del caso y se frotó el puente de la nariz. El cansancio llegaba en oleadas tras una jornada de 10 horas de trabajo. Su despacho en el juzgado de Clarksville estaba en penumbra. Solo una lámpara de mesa iluminaba los papeles colocados en perfecto orden. Otro examen estaba llegando a su fin, y el tribunal ante el que tenía que comparecer se cernía sobre ella. Miró el reloj, eran casi las 9 de la noche. Suspiró y empezó a guardar los papeles en su maletín. Como psicóloga forense con 12 años de experiencia, Perry estaba acostumbrada a desentrañar mentiras, a detectar las más pequeñas incoherencias en los testimonios y el comportamiento. Sus colegas bromeaban diciendo que no había forma de esconderse de Perry. Un ojo demasiado agudo, una mente demasiado aguda. El teléfono vibró. Un mensaje de Caleb. Llegó tarde. Un cliente apareció de repente, interesado en plata victoriana. No esperes la cena. Perry frunció el ceño. El tercer mensaje de este tipo en una semana. Su marido, propietario de la tienda de antigüedades Higginbottom and Rarities, nunca había permitido que los clientes le hicieran llegar tarde. Caleb siempre había dicho que las antigüedades no eran una ambulancia, y la platería antigua no empeoraba por esperar hasta mañana. De acuerdo, respondió, añadiendo un beso al final del mensaje, aunque la duda raspaba desagradablemente en su interior. Al salir del juzgado, Perry se estremeció con el frío viento de octubre y se envolvió más en su bufanda. Su traje azul oscuro, austero y elegante, encajaba con la imagen de una profesional de éxito, pero hacía poco por protegerla del frío otoñal. Cuando subió al coche, se tomó su tiempo para arrancar el motor, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Su pelo castaño recogido en un moño, su rostro cansado con las primeras arrugas de sus 38 años y sus atentos ojos verdes. Perry no sería ella misma si no analizara la situación. Los acontecimientos de las últimas semanas flotaron ante los ojos de su mente. Caleb, que de repente se preocupaba por su aspecto. Un nuevo corte de pelo, perfume caro, camisas elegantes que antes había considerado un derroche de dinero. La ducha matutina se había convertido en un ritual que le llevaba al menos media hora. El teléfono, que ahora llevaba siempre consigo, incluso cuando salía de la habitación por un minuto. Las tranquilas conversaciones nocturnas en la cocina, bruscamente interrumpidas por su aparición. Al encender el contacto, Perry decidió que esta noche no iría directamente a casa. Su intuición le dijo que comprobara si su marido llegaba realmente tarde a su tienda. La tienda de antigüedades de Caleb estaba situada en la parte antigua de Clarksville, entre las mismas tiendas anticuadas y cafés con letreros descoloridos. Al llegar, Perry se dio cuenta de que no había luces encendidas en los escaparates. Aparcó en el lado opuesto de la calle y se acercó en silencio al escaparate. El interior estaba a oscuras y el letrero de la puerta estaba girado hacia el lado de cerrado. Perry parpadeó confuso. Así que Caleb había mentido. Una oleada de resentimiento surgió en su pecho. Pero la profesionalidad se apoderó de ella. Suprimió rápidamente la emoción y la sustituyó por un enfoque frío y analítico. Si su marido no estaba en la tienda, ¿dónde estaba? De vuelta en el coche, Perry sacó su teléfono y abrió la aplicación que Caleb y ella habían instalado años atrás para mantenerse localizados en caso de emergencia. La aplicación apenas se utilizaba, pero ahora Perry estaba agradecida por su existencia. La pantalla mostraba un mapa, y una baliza con el nombre de Caleb aparecía en un lugar desconocido al otro lado de la ciudad. ¿Un restaurante? ¿Un club? ¿La casa de alguien? Anotó la dirección y condujo hasta su casa. No quería montar una escena de celos en público. Al llegar a su ordenada casa de 2 plantas en un barrio de lujo de Clarksville, Perry subió directamente al dormitorio sin encender las luces de las demás habitaciones. Quería estar tranquila, procesar lo que estaba ocurriendo. Su matrimonio con Caleb había durado 10 años y, hasta hacía poco, Perry lo había considerado sólido. Sí, habían tenido menos conversaciones íntimas en los últimos 2 años, cada uno con más trabajo y menos tiempo libre. Pero ¿no era ese un proceso natural? ¿No pasaban todas las parejas por periodos así? Perry suspiró, se quitó el traje de trabajo y lo colgó con cuidado en el armario. Caleb llegaría a casa y vería a su mujer esperándole a deshoras, como de costumbre, que pensara que sus secretitos estaban a salvo. Después de ducharse, Perry se puso la ropa de casa
y se acomodó en una silla con un libro, pero las palabras nadaban ante sus ojos. Su mente daba vueltas con diferentes versiones de lo que estaba pasando con su marido. Al principio trató de encontrar explicaciones inocentes. Tal vez estaba preparando una sorpresa para su aniversario, pero su aniversario no es hasta dentro de 5 meses. Quizá tenía problemas en el trabajo y no quería molestarla. Pero los negocios iban bien, según los informes que Caleb traía a casa. La verdad era cada vez más evidente, pero Perry no quería sacar conclusiones precipitadas basándose solo en sospechas. Era una profesional, y una profesional no sacaba conclusiones precipitadas. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Caleb había llegado a casa. Perry respiró hondo, se tranquilizó y siguió fingiendo que leía. «Hola», dijo Caleb entrando en el salón. Parecía un poco despeinado, pero por lo demás era el de siempre. Pelo oscuro, con vetas grises en las sienes, ojos marrones atentos, una leve sonrisa. «Siento llegar tarde». Aquel cliente era insoportable, pero había comprado un servicio de plata. Perry notó que se tocaba ligeramente el cuello de la camisa, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Enhorabuena por el buen negocio», dijo sonriendo. «¿Quieres cenar?» «No. Cogí una hamburguesa al salir. ¿Has comido?» Perry asintió, aunque en realidad no había tocado la comida desde el almuerzo. «¿Qué tal el día?», preguntó Caleb, tumbándose en el sofá frente a ella. «Lo de siempre. Preparándome para el juicio de Rogers», contestó Perry, observando a su marido. «¿Quién es el cliente que ha mostrado tanto interés por la plata victoriana?» Caleb se quedó helado un segundo, pero enseguida superó la confusión. «Una anciana de Riverdale. Colecciona antigüedades para su mansión», se encogió de hombros. «Sinceramente, una mujer fastidiosa, pero generosa». Otra mentira. Perry lo sabía con certeza. Veía todas las señales, las microexpresiones, las pausas antes de contestar, los gestos atípicos. Su marido mentía con la seguridad de un hombre acostumbrado a hacerlo. «Voy a darme una ducha», dijo Caleb levantándose. «Cansado hoy». Cuando salió de la habitación, Perry se levantó en silencio y se acercó a la chaqueta que se había puesto. Comprobando cuidadosamente los bolsillos, no encontró nada. ¿Estaba Caleb siendo más cuidadoso? ¿O estaba realmente en la tienda, solo que había salido un momento? Perry volvió al sillón y, esperando el sonido del agua corriendo por la ducha, comprobó rápidamente el teléfono de su marido en la mesilla de noche. Bloqueado. Ella conocía su contraseña, pero al parecer Caleb la había cambiado. Unos días después, Perry se dio cuenta de que Caleb había empezado a llevar un reloj nuevo, uno caro, no uno de sus favoritos habituales. Cuando le preguntó por él, dijo que se lo había regalado un cliente agradecido. Otra rareza que añadir a la hucha de las sospechas. El viernes por la noche, al volver del trabajo antes de lo habitual, Perry se encontró con que Caleb no estaba en casa. No había avisado de sus planes. Decidió aprovechar el momento y echar un vistazo más de cerca a su dormitorio. Rebuscando en la cómoda, Perry encontró un sobre escondido bajo una pila de jerseys con fotos de su casa de campo, la casita de 2 plantas a media hora de la ciudad que habían comprado hacía 4 años. Rara vez habían estado allí, sobre todo en el último año, cuando el trabajo había consumido todo su tiempo libre. Curiosamente, Caleb guardaba esas fotos separadas del álbum familiar. Sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Hola?», Perry contestó con cautela. «Hola, ¿habla la señora Higginbotham?», preguntó una voz de mujer. «Soy de la empresa de limpieza. Queríamos aclarar a qué hora reprogramar la limpieza de su casa de campo para el próximo miércoles». Perry frunció el ceño. «No habían encargado ninguna limpieza». «Debe de haber un error», respondió ella. «No hemos encargado ningún servicio de limpieza». «Lo siento», se avergonzó la mujer al otro lado de la línea. «El señor Higginbotham dijo que su mujer lo organizaría todo. Debo haber llamado al número equivocado». No, es verdad», dijo Perry rápidamente siguiéndole el juego. «Es que lo había olvidado. Dejemos la hora como está». «¿Las 10 de la mañana?» «Sí, estupendo». Colgando el teléfono, Perry se quedó quieta, intentando dar sentido a la información que había recibido. Caleb había encargado un servicio de limpieza para su casa de campo, pero no se lo había dicho. ¿Por qué? Hacía meses que no iban. Colocando todo en su sitio con cuidado, Perry bajó las escaleras y se sirvió una copa de vino. Apenas le quedaban dudas. Los indicios de infidelidad eran cada vez más evidentes.
pero seguía negándose a sacar conclusiones definitivas sin pruebas directas. Algo en su casa de campo la hacía especialmente sospechosa. Cuando Caleb llegó a casa hacia las 9 de la noche, olía a perfume caro de mujer. Perry reconoció el aroma de inmediato. Era diferente de los que ella utilizaba. ¿Has ido a la tienda?, preguntó mientras le besaba la mejilla. Sí, y me pasé por casa de Brian, respondió Caleb, refiriéndose a su viejo amigo. Me estaba ayudando a elegir un regalo para ti. Muy amable, sonrió Perry, notando cómo evitaba su mirada. Caleb estaba inusualmente hablador durante la cena, hablando de nuevas compras para la tienda, preguntando por su trabajo. Perry mantuvo la conversación, analizando interiormente cada palabra, cada gesto de su marido. Recogieron la mesa juntos y se sentaron a ver una película, pero Perry apenas captó el argumento. Su mente estaba ocupada planeando sus próximos pasos. El domingo por la mañana, cuando Caleb anunció que iba a la tienda a comprobar un nuevo envío, Perry decidió actuar. Tras esperar a que se marchara, llamó a su amiga Selma. «Sel, necesito tu ayuda», dijo Perry sin preámbulos. «¿Podrías reunirte conmigo en el centro comercial dentro de una hora?» Selma, abogada especializada en divorcios y amiga de Perry desde hacía muchos años, aceptó de inmediato. Quedaron y se sentaron en un café alejado de los escaparates. «¿Qué te pasa?», preguntó Selma, mirando atentamente a Perry. «Parece preocupado». «Creo que Caleb me engaña», dijo Perry en voz baja. Las señales eran demasiadas para ignorarlas. Describió brevemente todas las rarezas en el comportamiento de su marido en las últimas semanas, mencionando la llamada de la empresa de limpieza. «Por Dios, Perry», suspiró Selma. «Te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Por lo visto no solo tiene una aventura aparte, sino que utiliza tu casa de campo para reunirse». Perry asintió. «Sospecho lo mismo, pero necesito pruebas». «¿Y qué piensas hacer?» «Revisar la casa. La limpian el miércoles, así que puedo ir el martes por la noche». Selma meneó la cabeza, pensativa. «Ten cuidado. No sé si estás preparada para lo que puedes encontrarte allí». «Soy psicóloga forense, Sel. He visto a gente en situaciones mucho más traumáticas», contestó Perry secamente. Pero en su interior sintió una dolorosa punzada de miedo. El lunes, Perry había estado especialmente atento a Caleb, fijándose en cada detalle de su comportamiento. Parecía tenso, consultando el teléfono con frecuencia, y por la tarde había anunciado que el martes tendría que quedarse hasta tarde en la tienda, porque llegaba un proveedor importante de Europa. Perry asintió, fingiendo creerle, pero ya había decidido que mañana por la noche sería el momento de la verdad. Encontraría las llaves de repuesto de la casa de campo y averiguaría lo que su marido ocultaba en realidad. Caleb Higginbottom limpiaba tranquilamente la antigua caja de rapé de plata con un compuesto especial, disfrutando del proceso. En esos momentos se sentía como un verdadero maestro de su oficio. La tienda de antigüedades era su pequeño reino, donde solo él mandaba y tomaba las decisiones. Aquí, entre objetos con historia y alma, Caleb no sentía ese opresivo sentimiento de inferioridad que le perseguía en casa. El timbre de la puerta tintineó y una joven entró en la tienda. Caleb apartó los ojos de la caja de rapé y se quedó helado. La visitante tenía un aspecto inusual, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro, recogido en un nudo descuidado en lo alto de la cabeza. Su rostro se caracterizaba por unos rasgos afilados y expresivos. No era una belleza clásica, pero sí memorable. Vestía unos vaqueros desgastados y un jersey holgado, pero se desenvolvía con la seguridad de quien sabe lo que vale. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó Caleb, dejando a un lado su caja de rapé. La mujer se acercó y examinó las vitrinas. «Me han dicho que busca un restaurador», dijo en voz baja y ronca. «Soy Liza Stillwater. Estoy especializada en restaurar carpintería de los siglos XVIII y XIX». En realidad, Caleb buscaba un restaurador desde que se jubiló el anterior, pero no esperaba que alguien respondiera tan rápido. Miró más de cerca a Liza. Parecía tener unos 30 años, manos con dedos largos y uñas cortas, típicas de alguien que trabaja con detalles finos. «¿Tienes una carpeta?», preguntó, intentando mantener un tono profesional, aunque de repente sintió una extraña excitación. Liza sintió y sacó un portapapeles de un andrajoso bolso de cuero. Abrió una galería de fotos y se la tendió a Caleb.
Las fotos mostraban el proceso de restauración de varios muebles y elementos decorativos, antes, durante el trabajo y después. Los resultados eran impresionantes. "Eh, No está mal", admitió Caleb, hojeando las imágenes. ¿Dónde estudiaste? Autodidacta, respondió Lisa con una leve sonrisa. Mi padre era carpintero y mi abuelo tenía una tienda de restauración de antigüedades en Londres. Crecí entre virutas y barnices. Aquel día hablaron durante casi 2 horas. Lisa no solo era una restauradora con talento, sino también una conversadora interesante. Hablaba de técnicas poco comunes para restaurar madera, de los secretos de los viejos maestros, de cómo los pequeños detalles podían indicar cuándo y dónde se había fabricado un objeto. Caleb escuchaba, olvidándose del tiempo. Cuando Lisa se marchó, dejando atrás sus contactos, Caleb se sintió extrañamente eufórico. Decidió que le encontraría un trabajo de inmediato. En la trastienda había un secretario victoriano que necesitaba una buena restauración. Al día siguiente la llamó por teléfono y le ofreció el trabajo. Liza aceptó empezar de inmediato y al cabo de una semana ya visitaba la tienda con frecuencia. Venía en su tiempo libre. Resultó que Liza trabajaba a tiempo parcial en varios sitios para llegar a fin de mes. Nadie aprecia la verdadera artesanía, se quejaba mientras frotaba con cuidado el barniz viejo de la superficie del secretario. Todo el mundo quiere un trabajo rápido y barato. Caleb observó sus manos, seguras, fuertes y hábiles. De repente las suyas le parecieron débiles y torpes. Valoro la calidad, dijo entregándole la herramienta. Los tiempos de la producción en serie pasarán pronto. La gente volverá a lo auténtico. Lisa levantó la cabeza y le miró con interés. Es usted un romántico, señor Higginbottom. Llámeme Caleb, respondió él sintiendo que se ruborizaba. Aquella noche, al volver a casa, Caleb sintió por primera vez una extraña irritación ante la presencia de Perry. Estaba sentada a la mesa de la cocina, estudiando el papeleo de algún caso complicado, tomando cuidadosas notas en un cuaderno. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, gafas de lectura en la nariz y una taza de té frío a su lado. Su mujer, inteligente, con éxito, respetada en los círculos profesionales. Esta imagen siempre le había llenado de orgullo, pero hoy, por alguna razón, sintió una punzada de fastidio. ¿Qué tal el día?, preguntó abriendo la nevera. Productivo, respondió Perry, sin apartar los ojos de sus notas. Un gran avance en el caso Rogers. ¿Y qué hay de ti? He encontrado un buen restaurador para la tienda, dijo Caleb, sacando la cena que había preparado el ama de llaves. Estupendo. Perry levantó la vista y sonrió. ¿Quieres contármelo? Pero de repente Caleb no quería hablar de Liza. Una parte irracional de él quería mantener su existencia en secreto. Nada especial, solo una buena artesana. Se encogió de hombros. Perry asintió y volvió a sus papeles, sin darse cuenta de su reticencia a hablar de ella. O fingió no darse cuenta. Nunca se podía estar seguro con Perry. Su capacidad de observación profesional a veces asustaba a Caleb. En las semanas siguientes, Lisa empezó a aparecer en la tienda cada vez más a menudo. Bajo sus manos, la vieja secretaria cobraba una nueva vida. Caleb encontraba cualquier excusa para estar cerca de ella, para verla trabajar, para hablar. Hablaban de arte, viajes, libros, música. Lisa demostró ser una persona culta, con buen gusto e independencia de criterio. En su presencia, Caleb se sentía importante. Ella escuchaba sus opiniones, le hacía preguntas, parecía realmente interesada en él. Una noche, cuando se quedaban hasta tarde, terminando una fase especialmente difícil de la restauración, Caleb sugirió que pidieran la cena. Me vendría bien una buena pizza, sonrió Liza, limpiándose las manos con un trapo. Y quizá un vaso de vino. Se instalaron en la trastienda, convirtiendo un cajón de cubiertos antiguos en una mesa improvisada. Caleb abrió la botella de vino tinto que guardaba para clientes especiales. Lisa se quitó el delantal de trabajo y se despeinó. A la tenue luz de la vieja lámpara, su rostro parecía misterioso, seductor. Por el éxito del proyecto, dijo Caleb levantando la copa. Por las nuevas posibilidades, dijo Lisa, mirándole fijamente a los ojos. Después de la tercera copa, Caleb empezó a hablar de su vida, de cómo siempre había soñado con tener su propio negocio, de cómo le gustaban la historia y las antigüedades, de cómo había abierto la tienda en contra del consejo de sus amigos. ¿Te apoyó tu mujer?,
preguntó Lisa de repente. Caleb vaciló. Perry siempre había sido práctica. Pensaba que el negocio de las antigüedades era un pasatiempo, no una empresa seria. Pero tú le has demostrado que estaba equivocada. Lisa le sirvió un poco de vino. Tu tienda está prosperando. No tan próspera, suspiró Caleb. Perry sigue ganando más dinero. Es la mejor psicóloga forense de la ciudad. No notó el interés en los ojos de Lisa. ¿Una psicóloga forense? Debe de ser duro vivir con alguien que ve a través de ti, dijo ella, dando un mordisco a la pizza. Caleb sonrió con amargura. A veces creo que ni siquiera me mira. Está demasiado ocupada descubriendo los secretos de los demás. Lisa le tocó suavemente el brazo. Ella se lo pierde. Eres un hombre increíble, Caleb. Con talento, inteligente y con buen gusto. El tacto y las palabras le invadieron el cuerpo. ¿Cuándo había sido la última vez que Perry le había dicho algo así? No lo recordaba. Aquella noche, acompañando a Lisa al taxi, Caleb la había besado de repente. Ella respondió sin vacilar, rodeándole el cuello con los brazos. Cuando se separaron, Lisa susurró, «Por fin, creí que nunca te decidirías». De vuelta a casa, Caleb sintió una mezcla de euforia y culpa. ¿Qué estaba haciendo? Quiere a Perry. Siempre lo ha querido. Pero con Lisa se sentía vivo, importante, un hombre. Perry ya dormía cuando entró en el dormitorio. La luz de la luna caía sobre su rostro, resaltando sus delicados rasgos. Parecía tranquila, segura de sí misma, incluso dormida. Caleb se tumbó tranquilamente a su lado, intentando no despertarla, y permaneció despierto largo rato, mirando al techo. Durante los días siguientes, su relación con Lisa creció rápidamente. Se veían en la tienda, a veces en el pequeño piso de ella, en una zona no muy acomodada de la ciudad. Lisa le contó que había crecido en la pobreza, que siempre había tenido que luchar por un lugar bajo el sol. «Nadie me dio nada», le dijo, tumbada a su lado en la estrecha cama. «Todo lo que tengo lo he conseguido yo sola, con mis propias manos». Caleb la escuchó y se dio cuenta de que la admiraba. Su fuerza, su determinación, su pasión. Un día, cuando Perry se marchó a un congreso de 3 días en un estado vecino, Caleb llevó a Lisa a su casa de la ciudad. Recorrió las habitaciones con indisimulada curiosidad, mirando fotos familiares, libros, obras de arte. «Vivís de maravilla», dijo recorriendo con el dedo los lomos de los libros del estudio. «¿Todo esto se lo ha ganado tu mujer?» Caleb oyó algo parecido a la envidia en su voz, y se sintió incómodo. «Los dos hemos trabajado», respondió él, no del todo sincero. Perry había pagado la mayor parte de la entrada de la casa con sus ahorros. Lisa se acercó a la ventana que daba al cuidado jardín. «¿Eres feliz aquí, Caleb?» La pregunta le pilló desprevenido. ¿Era feliz? Antes habría respondido sin dudarlo. Ahora lo dudaba. «No lo sé», dijo con sinceridad. «A veces tengo la sensación de que no es mi vida, sino un papel que estoy interpretando». Lisa se volvió hacia él con comprensión en los ojos. «Sé lo que es sentirse fuera de lugar». Aquella noche se fijó en una foto que había sobre la mesa de la casa de campo de Caleb y Perry, una apartada casita de 2 plantas rodeada de árboles. «¿Es esta vuestra casa?», preguntó mirando la foto. «Casa de campo», asintió Caleb. «La compramos hace 4 años y queríamos pasar allí los fines de semana, pero no podemos salir. Trabajo». «Es un lugar precioso», dijo Lisa pensativa. «Tranquilo, apartado, perfecto para 2 personas». Había una nota extraña en su voz, pero Caleb no le dio importancia. Estaba demasiado encantado con el momento, con la presencia de ella en su casa, con la oportunidad de olvidar la realidad por un momento. Perry volvió de la conferencia cansada pero entusiasmada. Habló de sus nuevas técnicas, de sus colegas, de sus planes para el futuro. Caleb escuchaba, asentía, sonreía, pero por dentro sentía una extraña alienación, como si hablaran idiomas distintos. «Pareces distante», comentó Perry durante la cena. «¿Va todo bien?» «Solo cansado», respondió él. «Mucho trabajo en la tienda». Ella asintió, aceptando la explicación, pero Caleb notó que lo observaba con más atención de lo habitual. Tal vez su intuición profesional le estaba diciendo algo. La idea le inquietó. Unos días después del regreso de Perry, Lisa le propuso de repente: «Vamos a tu casa de campo. Quiero ver cómo es en persona». Caleb dudó. «No estoy seguro de que sea una buena idea». Perry podría sospechar. «¿Va allí a menudo?»
Preguntó Lisa jugueteando con sus herramientas. No, admitió Caleb. Ni en 3 meses, pero aún así es arriesgado. Lisa dejó las herramientas a un lado y se acercó a él, rodeándole el cuello con los brazos. Imagínate lo estupendo que sería. Sin habitaciones de hotel, sin prisas, solos tú y yo, todo un fin de semana juntos. Lo besó suavemente. Silencio, naturaleza, una chimenea. Podría cocinar algo especial. La imagen era tan seductora que Caleb estuvo a punto de ceder. No sé, Liza. ¿Qué tiene de difícil? Se apartó un poco, con una mirada de decepción en los ojos. Creía que de verdad querías estar conmigo. No tomarte 1 o 2 horas libres entre trabajo y trabajo. Claro que sí, se apresuró a asegurarle Caleb. Es que tengo miedo de las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Tu mujer no está. Tú mismo lo has dicho. Seremos discretos. Nadie lo sabrá. Se ablandó Liza y volvió a acurrucarse contra él. Piensa en lo bien que estaríamos juntos. Durante la semana siguiente, Lisa volvió una y otra vez sobre el tema. Describió lo que podrían hacer juntos en la casa de campo, cómo decoraría el dormitorio con velas, qué comidas prepararía. Caleb se resistía cada vez más débilmente. La idea de un escondite secreto donde pudieran estar juntos sin temor a ser descubiertos era cada vez más atractiva. Incluso he comprado ropa interior nueva, le susurró Liza al oído durante uno de sus encuentros. Especialmente para nuestra primera cita de verdad. Caleb tragó saliva, imaginándosela en lencería de encaje sobre el telón de fondo de su casa de campo. Vale, cedió al fin. Iremos este fin de semana. Perry estará ocupado preparándose para un juicio importante, y ella ni siquiera se dará cuenta de que me he ido. Lisa resplandeció y lo besó con fuerza. No te arrepentirás, te lo prometo. El viernes por la mañana, Caleb le dijo a Perry que iba a salir de la ciudad para ver una colección de relojes antiguos en venta y que no volvería hasta el domingo por la noche. Perry, inmersa en su trabajo, solo asintió y le deseó buen viaje. Caleb y Liza se encontraron en las afueras de la ciudad y subieron al coche de él. Durante todo el trayecto hasta la casa de campo, Lisa estuvo animada y alegre, contando historias divertidas y acariciándole la rodilla. Caleb se sentía joven y despreocupado, como si hubiera perdido una docena de años. Cuando llegaron, Liza soltó un grito de alegría al ver la casa. «Es incluso mejor que en la foto», exclamó al salir del coche. «Es un paraíso». La casa tenía un aspecto realmente atractivo. 2 plantas, grandes ventanales, una amplia terraza y un hermoso jardín. Caleb abrió la puerta y dejó entrar a Liza. «¿Te gusta?», le preguntó mientras la observaba deambular por el salón, tocando los muebles y mirando los cuadros de las paredes. «Me encanta», contestó Liza, volviéndose hacia él. «Es tan tranquilo y muy bonito». Se acercó a él y lo besó, larga y apasionadamente. «¿Me enseñas el resto de la casa?», susurró, separándose de sus labios. «Me interesa especialmente el dormitorio». Habían pasado juntos un fin de semana delicioso, paseando por el barrio, cocinando, haciendo el amor junto a la chimenea. Caleb no recordaba la última vez que se había sentido tan vivo, tan deseado. Con Perry, su vida íntima, hacía tiempo que se había convertido en rutina, pero con Lisa todo era nuevo, excitante. El domingo por la tarde, cuando llegó la hora de partir, Lisa se entristeció de repente. «No quiero volver», confesó, sentada en la terraza con una taza de café. «Me siento tan bien aquí, contigo». Caleb suspiró. «Yo también, pero tenemos que irnos. Te prometo que volveremos aquí». Lisa hizo girar la taza entre sus manos, pensativa. «¿Y si...?» Se detuvo como si dudara en continuar. «¿Qué?», la incitó Caleb. «¿Y si pudiera venir aquí sin ti?», dijo por fin. «A veces cuando necesito un rato de tranquilidad para trabajar en mis bocetos. Los vecinos siempre están haciendo ruido en mi piso, así que no puedo concentrarme». Caleb frunció el ceño. «No sé, Lisa. Es la casa de mi familia». «¿Que no usas?», le recordó ella con suavidad. «Se queda vacía la mayor parte del tiempo. Y yo la cuidaría. Me aseguraría de que todo estuviera en orden. Incluso plantaría flores». Le cogió la mano. «Imagina lo cómodo que sería. Podrías venir en cualquier momento y yo estaría aquí, esperándote. Sin planes, sin complicaciones». La idea era tentadora, pero peligrosa. Caleb dudó. «Piénsalo», continuó Liza. «Sería nuestro lugar secreto.
Tu mujer ni siquiera sabría que estoy aquí. Caleb vio algo extraño en sus ojos. No solo deseo o esperanza, sino una fría determinación. Pero solo duró un momento, y pensó que se lo había imaginado. En el camino de vuelta, Lisa no sacó el tema, como dándole tiempo para pensar. Pero cuando se despedían a las afueras de la ciudad, preguntó, ¿qué pasa con las llaves? ¿Me dejarán ir? Caleb miró su hermoso y esperanzado rostro y supo que no podía negarse. De acuerdo, dijo, sacando un manojo de llaves y separando el duplicado de la casa de campo. Ten cuidado. Liza sonrió feliz, cogió las llaves y le dio un sonoro beso. No te preocupes, seré extremadamente cuidadoso. Tu mujer no sabrá nada. Será nuestro pequeño secreto. Lisa Stillwater aparcó la furgoneta alquilada delante de la casa de campo de los Higginbotham. El cielo gris de marzo se cernía sobre las copas de los árboles, dando al paisaje un aspecto lúgubre. Las llaves de la casa que Caleb le había dado estaban sobre el asiento del copiloto, y Liza las miró un momento antes de cogerlas con decisión. Hacía una semana que Caleb le había entregado aquel pase al cielo, como ella lo llamaba. Lisa había venido 2 veces en esos 7 días, cada vez trayendo una pequeña parte de sus pertenencias, acostumbrando poco a poco el espacio a su presencia. Hoy era un día especial, una mudanza de verdad. Al abrir la puerta principal, Lisa se quedó paralizada en el umbral, absorbiendo la sensación de ser la dueña del lugar. La casa era espaciosa y elegante, con techos altos y mobiliario caro, pero no ostentoso. Reflejaba el carácter de su propietaria, segura, discreta, impecable. Liza sintió una extraña mezcla de envidia y desprecio por Perry Woodruff, una mujer que ni siquiera apreciaba lo que tenía. «Ahora esto es mío», susurró, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa del comedor. Liza empezó rápidamente a descargar la furgoneta, cargando cajas de ropa, libros, vajilla y objetos personales. Al anochecer, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Su ropa estaba en los armarios junto a los objetos olvidados de Perry, sus libros en las estanterías y sus cosméticos en el tocador del dormitorio principal. Con cada cosa que desempaquetaba, la casa se convertía cada vez más en su territorio. Pero una sensación de inquietud persistía en la mente de Liza. ¿Y si Perry decidía de repente visitar la casa? ¿Y si Caleb se chivaba o ella se daba cuenta de que le faltaban cosas? Lisa decidió ir sobre seguro. Sacó el teléfono y marcó el número de un cerrajero local que había encontrado en internet. Para su sorpresa, el cerrajero aceptó venir esa misma tarde, por el doble de precio, claro. Cuando sonó el timbre, Lisa desplegó todas sus dotes de actriz. «Gracias por venir tan rápido», exclamó, abriendo la puerta a un hombre mayor con un maletín lleno de herramientas. «Había perdido estúpidamente las llaves en un paseo y mi marido estaba de viaje de negocios. Suerte que tenía una de repuesto en casa». «Son cosas que pasan», murmuró el cerrajero, sacudiéndose la chaqueta. «¿Qué cerraduras hay que cambiar?» «Todas», dijo Lisa con firmeza. «La puerta principal, la trasera y el garaje. Me da pánico que alguien encuentre mis llaves y entre en casa». El cerrajero se encogió de hombros. No era asunto suyo interrogar a los clientes. Trabajó rápida y silenciosamente, y en 1 hora habían cambiado todas las cerraduras de la casa. Lisa recibió un nuevo juego de llaves y pagó generosamente al cerrajero. Cuando la puerta se cerró tras el cerrajero, Lisa apoyó la espalda en ella y respiró hondo. La primera barrera estaba echada. Esta casa era suya de verdad. Sacó la botella de vino caro que había traído especialmente para este momento. La abrió y sirvió un vaso. Lisa bebió un sorbo en el mullido sillón junto a la chimenea. «Por la nueva casa», dijo, levantando la copa en un brindis silencioso. Este momento debía compartirse con alguien, así que Lisa decidió llamar a Caleb. Contestó al tercer timbrazo, con la voz apagada, como si hablara desde un lugar donde no quería que le oyeran. «Hola», dijo Liza con la voz baja y ligeramente ronca que sabía que funcionaba con Caleb. «¿Adivinas dónde estoy ahora?» «¿Lisa?» Había preocupación en su voz. «Ahora no puedo hablar, estoy en casa». «Y yo estoy en casa», murmuró. «En nuestra casa. Acabo de terminar de deshacer las maletas». Hubo una pausa y luego Caleb susurró. «¿Te mudaste allí?» «No hablamos de eso. Hablamos de que podía utilizar la casa», le recordó Liza, tomando otro sorbo de vino. «He decidido aprovechar al máximo esa oferta. No tienes que preocuparte, lo he organizado todo.
¿Qué quieres decir? La tensión creció en su voz. He cambiado las cerraduras, dijo Lisa con un toque de orgullo. Ahora solo tú y yo tenemos llaves. Tu estúpida esposa no se enterará. ¿Qué estás haciendo? El susurro indignado de Caleb cortó el silencio. Lisa, esto es demasiado. No te he dado permiso para cambiar las cerraduras. Esta sigue siendo la casa de Perry y mía. Relájate, se rió Lisa. Solo estoy velando por nuestra seguridad. Imagínate lo embarazoso que sería que tu mujer apareciera de repente por aquí y nos pillara juntos. Perry casi nunca va allí, contestó Caleb, pero había incertidumbre en su voz. Casi nunca significa nunca, señaló Liza. Quiero sentirme segura cuando estoy aquí. ¿Es eso algo malo? Caleb suspiró. Mira, tengo que irme. Hablaremos de esto más tarde. Y por favor, sé razonable. Por supuesto, cariño. Siempre soy razonable, le dijo Lisa. Ven mañana y cocinaré algo especial. Desconectó la llamada, sonriendo satisfecha. Caleb estaba preocupado, pero no tanto como para correr a detenerla. En el fondo, aceptaba lo que estaba ocurriendo, solo que aún no se había dado cuenta. Lisa pasó los días siguientes organizando la casa a su gusto. Cambió algunos muebles de sitio, añadió cojines decorativos y cuadros escoceses, colgó fotos suyas en las paredes. Algunas de las cosas de Perry habían ido a parar al fondo de la despensa. Lisa no tenía intención de tirarlas, simplemente no quería ver recuerdos diarios de su legítima esposa. En su imaginación, Lisa ya era la dueña de la casa, y Caleb su marido. Se los imaginaba viviendo aquí, recibiendo invitados, celebrando fiestas en el jardín. En su fantasía, Perry simplemente desaparecía de la ecuación como si nunca hubiera existido. Caleb la visitó al día siguiente de mudarse. Parecía preocupado y nervioso, pero Lisa no tardó en distraerlo. Una cena romántica a la luz de las velas, un seductor vestido nuevo, vino caro. Al final de la velada ya no mencionó el cambio de cerraduras y pareció aceptar el nuevo statu quo. Mira qué bien estamos juntos aquí, dijo Liza mientras se tumbaban en la cama después de hacer el amor. Es como si realmente fuéramos una familia. Caleb le acarició el pelo, pero no respondió. Su silencio podía interpretarse de muchas maneras, pero Lisa prefirió verlo como un acuerdo. Durante la semana siguiente, se adaptó aún más a la casa. Exploró cada rincón, cada armario, cada estantería. Encontró viejos álbumes de fotos, miró documentos guardados en el estudio. Absorbió información sobre las vidas de Caleb y Perry como si estuviera estudiando para un examen. Lisa prestó especial atención al estudio de Perry. En el cajón de su mesilla de noche encontró un diario que Perry había guardado años atrás. Lisa pasó toda una tarde leyéndolo, intentando comprender a la mujer cuyo lugar quería ocupar. El diario era decepcionantemente profesional, más parecido a notas de trabajo que a revelaciones personales. Perry rara vez escribía sobre sentimientos, más bien sobre planes, tareas, observaciones. Incluso en su propio diario se mostraba reservada y racional. Pescado frío, murmuró Liza, cerrando su diario. No me extraña que Caleb buscara calor aparte. En la casa de los Higginbotham se desarrollaba otro drama. Perry, que sospechaba que algo iba mal tras una llamada de la empresa de limpieza, inició su propia investigación. El martes por la noche, como estaba previsto, Perry viajó a su casa de campo. Le dijo a Caleb que llegaría tarde al trabajo debido a un informe urgente. Se subió a su coche y salió de la ciudad. Por el camino analizó la situación. Era evidente que Caleb ocultaba algo. Había ordenado la limpieza de la casa de campo sin decírselo. Se había comportado de forma extraña las últimas semanas. Llegaba tarde a casa, oliendo a perfume desconocido. Cambió la contraseña de su teléfono. Todos los indicios apuntaban a engaño, pero Perry necesitaba pruebas concretas. Sabía que estaba haciendo lo correcto al elegir este día en particular para visitarla. La casa se limpiaría mañana, lo que significaba que hoy debería estar vacía. Perry podría echar un vistazo tranquilamente, buscar señales de la presencia de la otra mujer y decidir cómo proceder. El viaje duró poco más de media hora. Estaba anocheciendo cuando Perry tomó el estrecho camino que conducía a su casa. Le sorprendió ver luces en las ventanas. ¿Se le habría adelantado Caleb? Decidida a proceder con cautela, Perry salió del coche y se acercó sigilosamente a la casa. A través de las cortinas sueltas del salón,
Vio la figura de una mujer que se movía por la habitación. La mujer estaba sola y parecía sentirse como en casa, con ropa suelta, hecha en casa y el pelo suelto. El corazón de Perry se apretó dolorosamente, así que las sospechas se confirmaron. Caleb tenía una amante y la traía a su casa de campo. Pero había algo extraño en el comportamiento de la mujer. No parecía una visitante ocasional. Se movía como si fuera la dueña del lugar. Perry decidió actuar directamente. Sacó las llaves del bolso, un juego de repuesto que guardaba en la caja fuerte de su casa. Respiró hondo, se dirigió a la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. La llave no giró. Perry frunció el ceño y volvió a intentarlo. Nada. Probó con la segunda llave, la de la puerta trasera. El mismo resultado. Habían cambiado la cerradura. La sorpresa y la rabia invadieron a Perry. ¿Quién le había dado a aquella mujer el derecho a cambiar las cerraduras de su casa? ¿Hasta dónde había llegado la relación de Caleb con ella, si permitía que ocurriera algo así? De pie en el umbral de su propia casa, y sin poder entrar, Perry sintió que su calma profesional la abandonaba, pero se recompuso rápidamente. No estaba en su naturaleza echarse atrás. Perry recordó el tercer juego de llaves, uno que probablemente incluso Caleb había olvidado. Eran las primeras llaves que hicieron cuando compraron la casa. Después de encargar duplicados, las guardó en un compartimento especial de su bolsa de trabajo, por si acaso. Perry volvió al coche, sacó el maletín y encontró la llave en un bolsillo oculto. Recorrió toda la casa, comprobando cada cerradura que encontraba. Para su sorpresa, la llave coincidía con la de la pequeña puerta lateral que daba a la despensa. Al parecer, el huésped no invitado no sabía de su existencia, o no había tenido a bien cambiar también esa cerradura. La puerta se abrió silenciosamente, y Perry se deslizó dentro. Desde la despensa se dirigió a la cocina, moviéndose lo más silenciosamente posible. El sonido de la televisión procedía del salón, donde al parecer estaba la amante de Caleb. Perry se quedó inmóvil un momento, haciendo acopio de ingenio antes de la confrontación. Luego se dirigió con decisión hacia el salón. La mujer estaba sentada en el sofá, acolchado con cojines y cubierto con un plaid. Su plaid, el que Perry había comprado en su viaje a Europa. Estaba cambiando los canales de la televisión, claramente aburrida. Perry se detuvo en la puerta y dijo en voz baja pero firme: «Buenas noches». La mujer dio un respingo y se volvió bruscamente. Su rostro, que acababa de estar relajado, cambió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. La sangre se le escurrió de las mejillas. Su boca se abrió en un grito silencioso. «¿Quién? ¿Cómo?», susurró, levantándose del sofá y soltando el mando a distancia. «Soy Perry Woodruff», se presentó Perry, dando un paso al frente. «La dueña de esta casa, y usted debe de ser la amante de mi marido». Liza Stillwater se quedó de pie en medio del salón, atónita ante la repentina aparición de Perry. Su rostro, pálido de asombro hacía un momento, empezaba ahora a sonrojarse. «Ya, no es lo que piensas», dijo finalmente, tratando de ordenar sus pensamientos. Perry inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a su oponente. Sus dotes profesionales de observación se fijaron automáticamente en los detalles. El nervioso mordisqueo de su labio, la postura excesivamente erguida, los inquietos movimientos de sus manos. Todos ellos signos de una intensa excitación mal disimulada tras una máscara de confianza en sí misma. «¿En serio?», preguntó Perry con calma. «¿Qué crees que pienso?». Aquella simple pregunta pareció coger a Liza por sorpresa. Abrió la boca y luego la cerró, obviamente intentando formular una respuesta. «Probablemente piensas que soy una especie de divorciada», dijo al fin, levantando la barbilla. «Pero no es tan sencillo. Caleb no está contento contigo. Él me invitó aquí». Perry sonrió suavemente, aunque sintió una dolorosa punzada en su interior. Las palabras de Liza estaban calculadas para herir, para hacerla dudar, para provocar celos. Pero Perry conocía demasiado bien esas técnicas. «No dudo de que Caleb te haya invitado», dijo, dando unos pasos hacia la habitación. «Pero dudo que te pidiera que te instalaras aquí permanentemente y cambiaras las cerraduras». Liza cruzó los brazos sobre el pecho, un clásico gesto defensivo. «Caleb y yo tenemos una relación estable. Planeamos estar juntos». Perry observó un detalle interesante. Liza había dicho, «planeamos». No, «Caleb planea dejarte». Esta redacción implicaba una decisión conjunta,
aunque estaba claro por la reacción de Caleb a la llamada telefónica que no se trataba de ningún plan conjunto. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Caleb?, preguntó Perry tomando asiento en la silla y haciendo un gesto a Liza para que se sentara frente a ella. Este simple acto de sentarse primero y pedir a la otra persona que se sentara era deliberado. Era establecer el control de la situación, hacer que la conversación pasara de la confrontación a la conversación. Perry pudo ver que Liza dudaba. Sentarse significaba aceptar las reglas del juego de Perry. Permanecer de pie significaba parecer tensa e insegura. Liza optó por sentarse, pero en el borde del sofá, lista para saltar en cualquier momento. 3 meses, respondió tras una pausa. Pero nos conocemos desde hace más tiempo. Trabajo como restauradora en su taller. Ya veo, asintió Perry. ¿Y en esos 3 meses has decidido que tienes derecho a ocupar mi lugar? A Liza le brillaron los ojos. No voy a ocupar el lugar de nadie. Eres tú quien ha dejado un vacío junto a Caleb. Se siente solo, desapercibido, poco apreciado. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por su trabajo? ¿Sus aficiones? ¿Sus sentimientos? Perry sintió que se le apretaba el corazón. Había algo de verdad en las palabras de Liza. En efecto, últimamente había estado demasiado inmersa en su trabajo. Pero utilizar esa verdad como arma demostraba lo manipuladora que era aquella mujer. Interesante táctica, observó Perry. Desviar la atención de tus acciones a mis defectos percibidos. Una técnica clásica, pero no muy eficaz con una psicóloga. Liza se tensó. Solo digo la verdad. El propio Caleb me contó cómo lo descuidabas. Puede ser, asintió Perry. Pero eso no explica por qué decidiste mudarte aquí y cambiar las cerraduras sin que él lo supiera. No es propio de una mujer en su posición. Liza se levantó bruscamente. Intentas manipularme, utilizar tus trucos psicológicos. Pero yo no soy su paciente, señora Higginbotham. Perry se fijó en la forma en que Liza utilizaba deliberadamente su apellido después del de su marido. Otro pequeño intento de hacer valer su derecho sobre Caleb. Decidió cambiar de táctica. Tienes razón, no eres mi paciente, asintió Perry. Pero sigo viendo lo que pasa. Eres una mujer insegura que intenta robar la vida de otra persona porque no cree que pueda construir la suya propia. Fue una valoración dura pero certera. Perry vio cómo sus palabras daban en el blanco mientras el rostro de Liza se contorsionaba, de ira y dolor. «No sabes nada de mí», exclamó. «Soy una restauradora con talento. Podría haber tenido mi propio estudio de no ser por la crisis económica. Caleb me aprecia. Me ve como a una igual. Por eso te escondes en casa ajena, cambiando cerraduras y llamando a tu amante para decirle que su estúpida esposa no se entere», preguntó Perry citando las palabras que se había oído decir a sí misma durante la conversación telefónica de Liza y Caleb. ¿Es ese el comportamiento de una mujer segura de sí misma? Liza se puso pálida. ¿Estabas espiando nuestra conversación? No, Perry negó con la cabeza. Le dijiste esas palabras a Caleb hoy cuando lo llamaste para decirle que habían cambiado las cerraduras. Lo oí desde la cocina antes de decidirme a aparecer. Era mentira. Perry no había oído su conversación, pero supuso que podrían haberse dicho algo así, y la reacción de Liza confirmó su suposición. Yo solo, tartamudeó Liza, solo quería crear un lugar seguro para nosotras. Un lugar donde pudiéramos estar juntos sin escondernos. Lo comprendo, dijo Perry en voz baja, cambiando de tono otra vez. Ser la amante de un hombre casado no es un papel fácil. Siempre en segundo lugar, siempre en la sombra. Liza levantó la cabeza, oyendo la simpatía en la voz de Perry. Iba a decírtelo. Solo esperaba el momento oportuno. Por supuesto. Perry sonrió con una ligera tristeza. Todos dicen eso, ¿no? Liza vaciló, repentinamente insegura. La mujer que tenía delante no encajaba con la imagen que Caleb se había creado de ella. Una mujer de carrera fría e indiferente. Perry Woodruff era tranquila, razonable y, lo que era más desagradable, parecía comprensiva. «No pareces enfadada», dijo Liza con suspicacia. «¿Enfadado?» Perry enarcó ligeramente las cejas. «¿Enfadada por qué, exactamente? ¿Por qué mi marido me fuera infiel? ¿O por haber sido tan ingenua como para creer sus promesas?» Liza sintió una punzada de resentimiento. «Nos queremos», insistió. «Tal vez», replicó Perry,
Pero el amor no es excusa para la mentira y la traición, y no te da derecho a apropiarte de la propiedad ajena. Esta casa está vacía la mayor parte del tiempo, exclamó Liza. Caleb dice que casi nunca estás aquí. ¿Qué hay de malo en que la use? Perry la miró detenidamente. ¿Qué hay de malo en que alguien utilice algo que te pertenece sin tu permiso? ¿En serio? Liza abrió la boca para contestar, pero de pronto se dio cuenta de lo absurdo de su pregunta. Sacudió la cabeza con obstinación. Caleb me dio permiso. Caleb no es el único propietario de esta casa, le recordó Perry con suavidad. Y a juzgar por su reacción a tu llamada, no te dio permiso para cambiar las cerraduras. Lisa se pasó una mano por el pelo, nerviosa. La situación se le estaba yendo de las manos. Esperaba un ataque de histeria, gritos, lágrimas. Cualquier cosa menos este análisis sereno y analítico de su comportamiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin. ¿Echarme? Perry la miró pensativo. ¿Qué crees que debo hacer? Lisa volvió a sentirse irritada. Aquella mujer estaba respondiendo a una pregunta con otra pregunta, obligándola a decir cosas que podrían ser utilizadas en su contra. No lo sé, le replicó. Quizá deberías hablar con tu marido. ¿Preguntarle por qué busca consuelo a escondidas? Es un buen consejo, asintió Perry. Y sin duda lo haré. Pero primero quiero entender con quién estoy tratando. Se levantó y caminó despacio por la habitación, observando los cambios que Lisa había hecho. Cojines nuevos, cuadros en las estanterías, chucherías en la repisa de la chimenea. Te has instalado muy bien, comentó. ¿Cuánto hace que te has mudado? Hace unos días, respondió Liza, siguiendo la mirada de Perry. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta mudanza? Perry se acercó a una mesa donde había una fotografía enmarcada de Liza y Caleb sonriendo delante de un café. No lo planeé. Lisa se encogió de hombros. Fue espontáneo. Caleb me ofreció la casa y yo acepté. Perry cogió la foto y la miró detenidamente. Interesante, dijo. Dices que no pensabas mudarte y, sin embargo, llevabas contigo una fotografía enmarcada. No sueles llevar cosas así encima. Lisa estaba avergonzada. Ya compré un marco hace un tiempo, trató de explicar. Quería que la foto estuviera conmigo. Ya veo, asintió Perry, devolviendo el cuadro a su sitio. ¿Cuándo te instalaste así? A juzgar por la cantidad de cosas que tienes, has trasladado aquí casi todas tus posesiones. Trabajo rápido, contestó Liza. Su confianza se derretía bajo el tranquilo interrogatorio. Efectivamente. Perry se acercó a la ventana y miró hacia la calle. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende? No es que mi marido tenga una aventura. Suele ocurrir. No es que te hayas enamorado de un hombre casado. Eso no es raro. Es lo rápido que decidiste apoderarte de la vida de otra persona. Lisa sintió que sus mejillas se sonrojaban. No me estaba apropiando de nada, replicó. Solo quería estar con el hombre al que amo. ¿En su casa familiar? ¿Con las cerraduras cambiadas? Perry se volvió hacia ella. No es como querer simplemente estar juntos. Es como querer ocupar mi lugar. Esas palabras dieron en el clavo. Lisa realmente quería ocupar el lugar de Perry. Ser la esposa de Caleb, la dueña de esta casa, vivir la vida que creía merecer. Es infeliz contigo, repitió Lisa con desesperación en la voz. No tienes ni idea de lo poco apreciado que se siente, de lo mucho que sufre por tu abandono. Perry asintió aceptando aquellas palabras. Quizá tengas razón, dijo en voz baja. Tal vez no haya prestado suficiente atención a mi matrimonio, pero eso no excusa su infidelidad ni tu comportamiento. Lisa sintió que perdía el control de la situación. Esta mujer era demasiado tranquila, demasiado razonable. Necesitaba un arrebato emocional, lágrimas, acusaciones, algo que confirmara la imagen de zorra fría que Caleb le había pintado. Solo finges estar tranquila, soltó Lisa. En realidad estás furiosa. Me odias. Odias que Caleb me eligiera a mí antes que a ti. Perry sonrió ligeramente. ¿De verdad crees que te eligió a ti? Entonces, ¿por qué sigue viviendo conmigo? ¿Por qué oculta vuestra relación? Solo está esperando el momento adecuado, insistió Liza, pero había incertidumbre en su voz. El momento adecuado fue hace 3 meses, cuando empezó a tener una aventura contigo, argumentó Perry en voz baja. Si de verdad quisiera estar contigo, me habría dicho la verdad y se habría marchado hace mucho tiempo. Lisa negó con la cabeza.
no dispuesta a aceptar aquella lógica. Estás manipulando las palabras. Estás utilizando tus trucos psicológicos para hacerme dudar. Perry se encogió de hombros. Solo expongo los hechos. Puedes interpretarlos como quieras. Lisa se sintió cansada de repente. Aquella conversación la estaba agotando, haciéndola dudar de sí misma, de Caleb, de su relación. Se sentó en el sofá y bajó la cabeza. ¿Qué vas a hacer?, repitió su pregunta. Perry la miró con un poco de simpatía. En aquel momento Liza parecía muy joven y vulnerable, casi perdida. Voy a hablar con Caleb, respondió Perry. Y creo que deberías recoger tus cosas y marcharte de esta casa. Lisa levantó la vista, con ojos desafiantes. ¿Y si no lo hago? Entonces tendré que llamar a la policía, replicó Perry con calma. Estás en mi casa sin mi permiso. Eso es allanamiento. Lisa abrió la boca para protestar, pero en ese momento se oyó abrirse la puerta principal. Ambas mujeres se giraron hacia el sonido. Caleb Higginbotham apareció en el umbral del salón. Tenía el rostro pálido y la mirada fija entre su esposa y su amante. Parecía como si prefiriera estar en cualquier sitio menos aquí. Perry exhaló. Liza, puedo explicarlo. Perry cruzó los brazos sobre el pecho, observando a su marido. Su rostro permanecía tranquilo, pero había dolor en sus ojos. ¿De verdad? Bueno, preguntó en voz baja. Entonces, por favor, explícamelo. De verdad que quiero oírte explicar la situación en la que tu señora se mudó a nuestra casa de campo y cambió todas las cerraduras. Caleb parecía confuso. Miró a Liza, como si esperara que le ayudara, pero ella estaba sentada en el sofá con cara de derrota. Yo no di permiso para cambiar las cerraduras, empezó volviendo a mirar a Perry. Y no le dije a Liza que podía mudarse aquí permanentemente. Solo era una solución temporal. ¿Temporal?, intervino Perry. A juzgar por la cantidad de sus cosas, la señorita Stillwater pensaba quedarse aquí mucho tiempo. Lisa se levantó bruscamente. No finjas que no conocías mis planes, Caleb, dijo con amargura en la voz. Sabías perfectamente que iba a trasladar mis cosas aquí. Estuviste aquí ayer y me viste instalarme. Caleb se puso aún más pálido. Creí que era temporal, repitió. No sabía que ibas a vivir aquí permanentemente. Perry observó este intercambio de comentarios con una ligera tristeza. Dos versiones de la misma situación, dos percepciones diferentes. Lisa veía las acciones de Caleb como una promesa de un futuro juntos, mientras que él, obviamente, veía su relación como una aventura temporal. Mientes, susurró Lisa, con la voz temblorosa por el resentimiento. Dijiste que estaríamos juntos. Dijiste que no eras feliz con ella. Lo prometiste. Caleb extendió las manos con impotencia. Nunca prometí dejar a Perry, dijo en voz baja. Dije que me encantaba pasar tiempo contigo, que me hacías feliz, pero nunca... Se detuvo al notar la expresión de su rostro. Dejó de hablar al notar la expresión en el rostro de Perry. Ella lo miraba con tanto dolor y decepción que él no pudo continuar. Perry, puedo explicártelo, repitió con impotencia. No, no puedes, respondió ella en voz baja. Ninguno de los dos puede. Se volvió hacia Liza. Te daré tiempo para hacer las maletas, dijo. Pero quiero que te vayas de esta casa esta noche. Lisa quiso objetar, pero algo en los ojos de Perry, no ira, sino una profunda y tranquila resolución, la detuvo. Asintió en silencio y salió de la habitación, dejando a la pareja sola. Caleb dio un paso hacia Perry, pero ella levantó una mano para detenerlo. Ahora no, dijo. No estoy preparado para oír tus explicaciones ni tus excusas. Ahora quiero que ayudes a tu amiga a recoger sus cosas y te asegures de que se va de casa. ¿Y después?, preguntó Caleb, con voz apenas audible. It turned on. ¿Y después?, contestó Perry, mirándolo directamente a los ojos. Vamos a tener una conversación muy seria. El silencio que se hizo en el salón de la casa de campo parecía casi palpable. Caleb Higginbotham estaba de pie en medio de la habitación, cambiando la mirada de su esposa a su amante y viceversa, como si estuviera atrapado entre dos fuegos. Su postura, habitualmente segura, se había convertido en una postura encorvada, y su rostro reflejaba el pánico de un hombre acorralado. Liza regresó al salón tras unos minutos de ausencia. No empezó a hacer las maletas, como Perry le había sugerido, sino que, obviamente, trató de elaborar una estrategia para recuperar el control de la situación.
Creo que todos tenemos que calmarnos y hablar, dijo Lisa tratando de mantener una voz razonable. Nadie tiene que irse esta noche. Podemos solucionarlo como adultos. Perry enarcó una ceja ante aquel intento de tomar la iniciativa. Detrás de aquellas palabras estaba el deseo desesperado de Liza de quedarse en la casa, de no perder lo que ya creía suyo. ¿En serio?, preguntó Perry. ¿Y cómo propones exactamente resolver la situación con la confiscación ilegal de mi propiedad? Lisa levantó la barbilla. No es un embargo. Caleb me dio las llaves. Me quería aquí. Ambos miraron a Caleb, que pareció encogerse bajo sus miradas. Caleb, dijo Perry con calma, pero con una ligera presión. Creo que ahora sería un buen momento para esa explicación que prometiste. Se aclaró la garganta, frotándose el cuello nerviosamente, un gesto que Perry siempre notaba cuando su marido se sentía inseguro. Ya, empezó Caleb, y luego se quedó callado, claramente tratando de ordenar sus pensamientos. Es difícil de explicar. Inténtalo, sugirió Perry tomando asiento en la silla y señalando a Caleb el sofá de enfrente. Liza permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en Caleb, como si intentara decirle telepáticamente lo que debía decir. Caleb se hundió pesadamente en el sofá, evitando mirar a ambas mujeres a los ojos. Todo empezó hace unos meses, cuando Liza entró en la tienda en busca de trabajo. Es una restauradora con talento. Lanzó una rápida mirada a Liza, como buscando apoyo, pero solo encontró una fría mirada. Empezamos a trabajar juntos y yo me sentí apreciada, comprendida. Perry asintió sin interrumpir. En casa yo tartamudeó, dudando en decir algo que pudiera ofender a su mujer. Últimamente tengo la sensación de que tú y yo llevamos vidas paralelas, Perry. Siempre estás ocupado con tus pacientes, tus casos judiciales. Y yo... Es como si yo ya no existiera para ti. El dolor punzó el corazón de Perry, pero mantuvo una expresión neutra. Continúa, dijo en voz baja. Lisa y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio solo hablábamos de trabajo. Luego cenábamos después de cerrar la tienda. Caleb tragó saliva nervioso. Una cosa llevó a la otra y... Y decidiste engañar a tu mujer. Terminó Perry por él, con la voz aún calmada, pero dolor en los ojos. Caleb suspiró. No lo planeé, Perry. Simplemente me sentía vivo a su lado, como si por fin alguien me viera en vez de pasar de largo. ¿Así que me culpas de tu engaño?, preguntó Perry inclinándose hacia adelante. No, replicó Caleb rápidamente. No, no te culpo, me culpo a mí mismo. Fui débil, egoísta. ¿Y las promesas que le hiciste a Liza?, lo interrumpió Perry. ¿Y lo de dejarle usar nuestra casa? Caleb lanzó una mirada preocupada a Liza, que ahora lo miraba con rabia mal disimulada. Ya, nunca prometí dejarte, Perry, dijo en voz baja. Y nunca le di permiso a Liza para mudarse aquí permanentemente ni para cambiar las cerraduras. ¡Mentiroso!, exclamó Lisa perdiendo el control. Dijiste que estaríamos juntos. Dijiste que eras infeliz en tu matrimonio, que buscabas una forma de cambiar las cosas. Caleb negó con la cabeza, con el rostro contorsionado por la vergüenza y la culpa. Dije que era infeliz, sí, admitió. Pero nunca prometí divorciarme. Nunca dije que dejaría a Perry por ti. Lisa lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Pero me diste las llaves de la casa. Me dejaste usarla. Te di las llaves para que pudiéramos vernos aquí, replicó Caleb, con voz cada vez más cansada. Pensé que este sería nuestro lugar secreto de reunión, nada más. Perry observó este intercambio de comentarios, analizando la situación. Veía cómo las ilusiones de Liza se desmoronaban con cada palabra de Caleb. Vio cómo su marido se hundía cada vez más en su propia red de mentiras, tratando de complacer a ambas mujeres y decepcionándolas a las dos como resultado. ¿Qué pasa con nuestros planes, Caleb?, preguntó Liza exigente. Dijiste que querías empezar de nuevo. Dijiste que esta casa podía ser nuestra. Caleb agitó las manos con impotencia. Nunca dije que fuera a regalarte la casa, Lisa. Dije que podríamos pasar tiempo aquí juntos. Eso es diferente. ¿Y lo que dijiste de que la casa apenas se usa? ¿Que está vacía? ¿Que tu mujer ni siquiera piensa en ella? Lisa estaba al borde de las lágrimas, pero su voz sonaba enfadada, no triste. Caleb lanzó una mirada culpable a Perry. Sí que dije algo así,
admitió. Pero me refería a que no estábamos mucho aquí, no a que no valoraras la casa. Perry sacudió la cabeza, preguntándose hasta qué punto su marido estaba empantanado en sus propias mentiras. Tratando de mantener a raya a ambas mujeres, le había dicho a cada una lo que quería oír, creando ilusiones que ahora se desmoronaban ante sus ojos. «Ya basta», dijo Perry levantándose de la silla. «Ya he oído suficientes excusas y culpas». Se acercó a la pequeña secretaria que había contra la pared y abrió uno de los cajones. Sacó una carpeta con documentos y volvió a su silla. «Hay una cosa que me gustaría aclarar», dijo mientras abría la carpeta. «Es sobre la propiedad de esta casa». Tanto Caleb como Liza se tensaron, con la atención fija en los documentos que Perry tenía en las manos. «Caleb, ¿recuerdas en qué circunstancias compramos esta casa?», preguntó Perry mirando a su marido. Caleb frunció el ceño intentando comprender a qué se refería. «La compramos hace 4 años, cuando decidimos que necesitábamos un lugar donde alejarnos del ajetreo de la ciudad», dijo con cuidado. «Sí, pero ¿quién compró la casa exactamente?», preguntó Perry. Caleb se puso pálido, empezando a adivinar. «La compramos nosotros. Quiero decir, tú hiciste la mayor parte del pago inicial, pero luego pagamos la hipoteca juntos». «No exactamente». Perry sacó el documento de la carpeta y lo colocó sobre la mesita. «Esta casa se compró con mis ahorros personales de antes de casarnos, y legalmente está solo a mi nombre». Liza se acercó para ver el documento. Su rostro se contorsionó de incredulidad. «Es imposible», susurró. Caleb dijo que la casa era de los dos. Perry miró a su marido, cuyo rostro era ahora una mezcla de vergüenza y miedo. «¿Otra mentira?», preguntó en voz baja. «¿O de verdad has olvidado que la casa solo me pertenece a mí?». Caleb bajó los ojos. «Ya, siempre pensé que era nuestra», murmuró. «A pesar de que firmamos un acuerdo prenupcial que establecía claramente que los bienes adquiridos antes del matrimonio seguían siendo propiedad personal». Perry negó con la cabeza. «No mientas al menos ahora, Caleb». Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la derrota. «Sabía que la casa era legalmente tuya», admitió. «Pero nunca pensé que importara. Somos familia». Perry sonrió con amargura. «¿Familia? Después de todo lo que has hecho, ¿sigues hablando de familia?». Liza se quedó estupefacta ante aquella revelación. Cogió el documento de la mesa y lo estudió, como si esperara encontrar una prueba de que todo era mentira. «Me has mentido», dijo volviéndose hacia Caleb. Su voz temblaba de rabia. «Me hiciste creer que podía vivir aquí cuando sabías que no tenías derecho a poseer esta casa». «Liza, por favor», comenzó Caleb, pero ella lo interrumpió. «No», exclamó Liza. «No quiero oír más mentiras. Me manipulaste desde el principio. Me hiciste creer que teníamos futuro, que podíamos estar juntos». Caleb la miró con impotencia. «Disfruté de nuestro tiempo juntos», dijo. «No quería hacerte daño». «Pero lo hiciste», le cortó Liza. «Me hiciste creer que era especial, que significaba más para ti que tu mujer». Se volvió hacia Perry con los ojos entrecerrados. «Y tú debes de estar saboreando este momento», dijo con amargura. «Desenmascarar a la tonta amante que creyó las mentiras de tu marido». Perry negó con la cabeza. «No, Liza, no lo estoy disfrutando. Ninguno de los dos sale victorioso de esta situación», suspiró. «Pero el hecho es que esta casa me pertenece, y os quiero fuera de ella. A los dos». Caleb levantó la cabeza. «¿Qué? ¿Yo también?». «Sí, Caleb», confirmó Perry. «Quiero pasar unos días aquí solo. Necesito pensar en nuestro futuro, si es que lo hay». Caleb parecía conmocionado. Todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y solo ahora parecía darse cuenta de la magnitud de las consecuencias de sus actos. «Perry, por favor, hablemos», suplicó. «Sé que cometí un error, pero podemos arreglarlo». «Ahora no es el momento de esta conversación», replicó Perry con firmeza. «Estoy demasiado alterado y frustrado para tomar decisiones. Necesito espacio y tiempo». Liza observó el intercambio de comentarios y su rostro fue cambiando poco a poco. La ira fue sustituida por la comprensión y luego por una amarga decepción. «¿Y yo qué?», preguntó de repente. «¿A dónde voy a ir? He dejado mi piso. Puse todos mis ahorros para mudarme aquí». Perry la miró, con una mezcla de irritación y simpatía en la mirada. «Fue tu elección, Liza. Una elección basada en las mentiras de Caleb. Pero aún así fue tu elección.
Pero no tengo dinero para un piso nuevo, insistió Liza. Lo gasté todo para estar con él. Caleb miró culpable a su amante. Te ayudaré, Liza, dijo. Te encontraré un lugar donde vivir y te pagaré los primeros meses. ¿Crees que todavía quiero tu ayuda? Preguntó Liza con amargura. Después de todo lo que has hecho, después de haberme mentido sobre tus sentimientos, tus intenciones e incluso tu situación económica. Caleb se quedó helado. ¿De qué estás hablando? Nunca te he mentido sobre dinero. Liza se rió, pero no había alegría en su risa. ¿No? ¿Y tus historias sobre el éxito de tu tienda? ¿Que ganas lo suficiente para mantenernos a los dos? ¿Que podríamos vivir sin problemas si estuviéramos juntos? Se volvió hacia Perry. Me dijo que la tienda facturaba 6 cifras, que planea abrir sucursales en otras ciudades. Le tembló la voz. Me prometió que conmigo viviría la vida que siempre había merecido. Perry suspiró, mirando a su marido. La tienda de antigüedades de Caleb apenas llega a fin de mes, dijo en voz baja. Desde hace 2 años le subvenciono con mi sueldo para que pueda mantener el negocio. Liza se puso pálida, como si aquella noticia fuera el golpe definitivo para ella. ¿Así que todo era mentira? Susurró. ¿Todo, de principio a fin? Caleb parecía destrozado. Estaba sentado con los hombros caídos, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. Quería ser el hombre que viste en mí, dijo por fin, volviéndose hacia Liza. Fuerte con éxito, seguro de sí mismo. Un hombre que tuviera el control de su vida y pudiera darte todo lo que te merecías. Desvió la mirada hacia Perry. Siempre me he sentido incompleta contigo, admitió. Tienes éxito, eres respetada, tu carrera está floreciendo. Nunca me has necesitado como yo te he necesitado. ¿Se trata de eso? Preguntó Perry con voz tranquila, pero firme. ¿Tu orgullo se ha resentido por mi éxito? ¿Traicionaste nuestro matrimonio? ¿Me mentiste? ¿Me engañaste porque no podías soportar el hecho de que yo ganara más dinero? Caleb negó con la cabeza. No, no se trata solo del dinero. Se trata de respeto, de aceptación. Dejaste de verme, Perry. Dejaste de interesarte por mi vida, por mis problemas. ¿Alguna vez los compartiste conmigo? Perry se opuso. ¿Alguna vez me dijiste que te sentías inadecuado? ¿Que necesitabas más atención? ¿O esperabas que te leyera el pensamiento? Liza interrumpió su discusión con una sonora carcajada. Sois la pareja perfecta, dijo con amargura. Los dos vivís en vuestros propios mundos, ajenos al mundo que os rodea, y yo fui una tonta al creer que podría interponerme entre vosotros dos. Se acercó al bolso que tenía sobre la mesa de la entrada y sacó las llaves de casa. Toma, ya no las voy a necesitar, dijo tirándolas sobre la mesita. Voy a recoger mis cosas y marcharme. No quiero seguir formando parte de esta farsa. Liza. Caleb se levantó y le tendió la mano. Por favor, hablemos. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Preguntó ella con brusquedad. Me has mentido en todo. En tus sentimientos, en tus intenciones, en tu situación económica, incluso en la propiedad de la maldita casa. ¿Qué más puedes decir para compensarme? Caleb soltó la mano con impotencia. Ya, no lo sé, admitió. Solo quiero que sepas que no todos mis sentimientos eran mentira. Me importabas de verdad. ¿Te importaba? Cuestionó Liza con amargura. ¿Tanto como para dejarme abandonar mi piso y mudarme a una casa que no te pertenecía? ¿Tanto como para hacerme creer que teníamos un futuro cuando en realidad nunca pensaste dejar a tu mujer? Ella negó con la cabeza. No, Caleb. Solo te preocupabas de ti mismo, de tu ego, de tus deseos, de tus fantasías. Con esas palabras, Liza salió del salón, dejando a Perry y Caleb en un pesado silencio. Unos minutos después, oyeron el ruido de sus pasos en la escalera y el estrépito de los armarios que se abrían y cerraban mientras ella recogía sus cosas, preparándose para abandonar la casa que tan brevemente había considerado suya. Perry miró los papeles que había sobre la mesa, evitando la mirada de su marido. Nunca pensé que utilizarías el acuerdo prenupcial contra mí, dijo Caleb en voz baja. Perry levantó la vista, con cansancio en los ojos. No lo estoy utilizando en tu contra, Caleb. Solo estoy estableciendo los hechos. Esta casa me pertenece legalmente, y ahora mismo no quiero a nadie más que a mí en ella. ¿Me estás echando? Sonaba desconfiado.
Después de 10 años de matrimonio, te pido que me des espacio, respondió Perry. La diferencia es significativa. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con nuestra vida?, preguntó Caleb. Podemos superarlo, Perry. Sé que cometí un error, pero... ¿Un error?, le interrumpió Perry. ¿Llamas error a una aventura de 3 meses con otra mujer? Me mentiste, me engañaste, dejaste que tu amante viviera en mi casa. No es un error, Caleb. Es una elección consciente y repetida. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el cielo del atardecer. No sé si nuestro matrimonio tiene futuro, dijo en voz baja, pero sí sé que ahora necesito tiempo para pensarlo, y te pido que respetes ese deseo. Caleb parecía destrozado. Todas sus excusas, todos sus intentos de desviar la culpa o mitigar las consecuencias de sus actos no habían funcionado. Estaba solo ante la realidad de la situación que había creado. De acuerdo, dijo por fin. Te daré tiempo, pero, por favor, prométeme que hablaremos cuando estés preparado. Lo prometo, contestó Perry sin volverse. Sin duda hablaremos. Se oyeron los pasos de Liza subiendo las escaleras. Apareció en la puerta del salón cargada con 2 bolsas grandes. Voy a dejar aquí la mayor parte de mis cosas durante unos días, dijo volviéndose hacia Perry. No puedo llevármelo todo de una vez. Espero que no te importe. Perry asintió. Puedes volver a por ellas dentro de un par de días. Solo tienes que llamar antes. Liza echó una última mirada a Caleb, con una mezcla de rabia y dolor en los ojos. Creía que eras especial, dijo. Creía que por fin había encontrado a un hombre que me apreciaba, que veía en mí algo más que mi atractivo. Caleb dio un paso hacia ella. Liza, yo... No, lo detuvo ella. Ya he oído suficientes mentiras para el resto de mi vida. Con esas palabras, Liza se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Oyeron el portazo de la puerta principal y el ruido del motor de su coche al arrancar. Unos instantes después, el coche se alejó a toda velocidad, dejando a Perry y Caleb en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la repisa de la chimenea. Yo también me voy, dijo finalmente Caleb, levantándose del sofá. Te llamaré cuando estés listo para hablar. Perry no contestó, mirando por la ventana. Caleb se quedó allí un momento, como esperando a que ella dijera algo más, pero luego salió de la habitación en silencio. Al quedarse sola, Perry respiró hondo, sintiendo que la tensión de las últimas horas se disipaba poco a poco. Echó un vistazo al salón, observando los signos de la presencia de Liza. Cojines nuevos en el sofá, cuadros en las estanterías, libros que aún no había tenido ocasión de coger. Esta casa, que había sido su refugio, un lugar de descanso y paz, ahora le parecía ajena, manchada por las mentiras y la traición. Pero al mismo tiempo, aquí sola, sintió un extraño alivio, como si, tras meses de incertidumbre y sospechas, por fin hubiera descubierto la verdad, por dolorosa que fuera. La luz de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales de la casa de campo, llenando el salón de un resplandor dorado. Perry estaba sentado en una silla con una taza de café, observando el juego de la luz del sol en las paredes. Había pasado una semana desde el día en que su mundo se puso patas arriba, el día en que descubrió a la amante de su marido en su casa y se enteró de la amarga verdad sobre su matrimonio. Aquella semana sola en la casa de campo había sido para Perry un tiempo de profunda reflexión y difíciles decisiones. Durante los 2 primeros días se deshizo metódicamente de todo rastro de la presencia de Liza, guardando las pertenencias que le quedaban en cajas, retirando las fotografías de las paredes y cambiando la ropa de cama. Fue como un ritual de limpieza que devolvió a la casa su atmósfera original. Al tercer día, Liza vino a recoger sus cosas, como había prometido, después de llamar por teléfono. El encuentro fue breve y tenso. Liza parecía cansada, con ojeras. Evidentemente lo había pasado mal los últimos días. Cogió las cajas en silencio, para volverse en la puerta con una pregunta repentina. ¿Le perdonas? Perry dudó un momento, sopesando cada palabra. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero aunque lo supiera, no sería lo mismo. Liza sintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba oír, y salió de su vida para lo que Perry esperaba que fuera para siempre. Caleb llamaba a diario, dejando mensajes, pero Perry no estaba dispuesta a hablar.
Necesitaba espacio para ordenar sus sentimientos, para tomar una decisión informada que no estuviera empañada por las emociones del momento. Ahora sentada en el salón bañado por el sol, Perry se sentía preparada para seguir adelante. Sacó el teléfono y marcó el número de su amiga Selma. «¿Qué tal estás?», preguntó una voz familiar al primer timbrazo. Estaba preocupada. No contestabas a mis mensajes. Necesitaba estar sola, respondió Perry, para ordenar todo el caos. ¿Y lo hiciste? Selma sonó comprensiva. Creo que sí. Perry tomó un sorbo de café. He tomado una decisión. Hubo una pausa. ¿De qué se trata? Voy a pedir el divorcio, dijo Perry con firmeza. Selma exhaló en silencio. ¿Estás seguro? Sabes, muchas parejas pasan por algo así y... Estoy seguro, la interrumpió Perry. No se trata solo del engaño, Selma. Se trata de la confianza que se ha roto. Se trata del respeto que se ha perdido. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Caleb me mintió más de una vez. Dejó que otra mujer viviera en nuestra casa. Me ha criticado a mis espaldas. Se ha quejado de nuestro matrimonio a un extraño. ¿Cómo puedo confiar en él después de eso? Tienes razón, asintió Selma. La confianza es la base de una relación. Sin ella todo se desmoronará tarde o temprano. Exacto. Perry se acercó a la ventana, mirando el jardín, que empezaba a despertar del invierno. ¿Sabes qué es lo más triste? Que una parte de mí aún le quiere, a pesar de todo el dolor, de toda la traición. Eso es normal, dijo Selma suavemente. Lleváis 10 años juntos. Sentimientos así no desaparecen de la noche a la mañana. Perry asintió, aunque su amiga no podía verlo. También te llamo porque necesito tu ayuda profesional, dijo. Eres especialista en casos de divorcio. Claro que te ayudaré, respondió Selma rápidamente. Ven a la ciudad y lo hablaremos. Ahora no, sacudió Perry con la cabeza. Primero tengo que hablar con Caleb. Merece enterarse de mi decisión en persona, no por un abogado. Después de hablar con Selma, Perry se sintió extrañamente aliviada, como si decir su decisión en voz alta la hiciera más real, más segura. Marcó el número de Caleb. «¿Perry?» Su voz sonó sorprendida y esperanzada. «¿Por fin has llamado?» «Sí», respondió ella. «Tenemos que hablar, Caleb. Estaré en la ciudad esta noche». «¿Puedo salir de la ciudad?», se ofreció rápidamente. «Ahora mismo». «No», dijo Perry con firmeza. «Quiero que nos veamos en terreno neutral, en el Bluebird Café a las 7 de esta noche». Tras una breve pausa, Caleb aceptó y Perry desconectó la llamada. No quería encontrarse con él ni en la casa de campo, ni en su piso de la ciudad. Ambos lugares estaban demasiado llenos de recuerdos, demasiado personales. La conversación que estaba a punto de tener requería claridad mental y firmeza en las decisiones, no dar vueltas emocionales. Perry pasó el resto del día haciendo las maletas y poniendo la casa en orden. Había decidido venderla. Demasiadas asociaciones desagradables se asociaban ahora con el lugar. Tal vez para otra persona sería el comienzo de un nuevo y feliz capítulo de su vida. Aquella tarde, sentado en un acogedor café del centro de Clarksville, Perry esperaba a Caleb con sorprendente calma. El dolor no había desaparecido, pero se había convertido en una tranquila tristeza, una aceptación de lo inevitable. Caleb apareció exactamente a la hora acordada. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos, y la camisa, que antes le quedaba perfecta, parecía ahora demasiado holgada. Cuando vio a Perry, sonrió inseguro y se dirigió a su mesa. «Hola», dijo sentándose en la silla de enfrente. «Gracias por quedar conmigo». Perry asintió, notando lo fácil que seguía siendo leer sus emociones. Esperanza, miedo, culpa, todo reflejado en su rostro con claridad cristalina. «He estado pensando mucho, Caleb», comenzó sin preámbulos. «Sobre nosotros, sobre lo que había pasado, sobre nuestro futuro». Dio un paso al frente, con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Y? Voy a pedir el divorcio», dijo Perry en voz baja pero con firmeza. Caleb se echó hacia atrás en la silla, como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. «Perry, por favor», le tembló la voz. «Sé que he cometido un terrible error, sé que te he hecho daño, pero podemos superarlo. Podemos trabajar en nuestra relación». «No, Caleb», Perry negó con la cabeza. «No se trata solo de que me hayas engañado. Se trata de que has destruido los cimientos de nuestro matrimonio. La confianza. Me has mentido, me has engañado,
Me has traicionado no solo una vez, sino todos los días durante meses. Tomó un sorbo de agua, intentando mantener la calma. Puedo perdonar un error, una debilidad, pero no puedo perdonar un engaño sistemático. No puedo soportar que me critiques a mis espaldas, que te quejes de nuestro matrimonio con una extraña, que la dejes vivir en nuestra casa. Caleb bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para objetar. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó por fin. Haré lo que sea, Perry, cualquier cosa. Nada, respondió ella en voz baja. Hay cosas que no se pueden arreglar, Caleb. Solo puedes aceptar las consecuencias y seguir adelante. Levantó la vista y Perry vio lágrimas en sus ojos. Te quiero, dijo con voz ronca. Siempre te he querido. Yo también te he querido, replicó Perry. Y probablemente una parte de mí siempre te querrá. Pero el amor no basta para que un matrimonio funcione. También se necesita respeto, confianza, honestidad. Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio. Sugiero que lo hagamos pacíficamente, sin litigios innecesarios. El acuerdo prenupcial determina la mayoría de los asuntos financieros, pero estoy dispuesta a discutir los detalles. Caleb se quedó mirando la carpeta como si contuviera una sentencia de muerte. Necesito tiempo, dijo en voz baja. Para pensarlo, para consultar con un abogado. Claro, asintió Perry. Tienes una semana. Se levantó preparándose para marcharse. Una cosa más, añadió. He decidido vender la casa de campo. Ahora hay demasiados malos recuerdos asociados a ella. ¿Y el piso de la ciudad?, preguntó Caleb, levantándose también. He encontrado un piso nuevo, contestó Perry. Más cerca del juzgado. Me mudo la semana que viene. Hizo una pausa, mirando al hombre que había sido el centro de su vida durante 10 años, con quien había compartido alegrías y penas, planes y sueños. Adiós, Caleb, dijo en voz baja. Espero que encuentres la felicidad. Con esas palabras, Perry se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. El aire del atardecer era fresco y estaba impregnado de los olores de la primavera. Inspiró profundamente, sintiéndose extrañamente ligera. Por delante estaba lo desconocido, un nuevo capítulo de la vida, lleno de retos y oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Perry estaba dispuesto a afrontarlos con el corazón abierto. 2 semanas después, Perry recibió una oferta de ascenso a psicóloga forense jefe en un importante centro jurídico de Boston. Lo aceptó sin vacilar, viéndolo como una oportunidad no solo de progresar profesionalmente, sino también de renovar por completo su vida. La casa de campo se vendió a una joven familia con 2 hijos que pensaba pasar allí todos los fines de semana. Al ver su alegría y entusiasmo, Perry sintió que el lugar había encontrado por fin a los dueños que lo llenarían realmente de vida y amor. La noche antes de partir hacia Boston, Perry estaba en la terraza vacía del piso, mirando las luces de Clarksville. La ciudad en la que había vivido la mayor parte de su vida adulta le parecía ahora lejana y ajena, como la página de un libro que había leído y pasado. Mañana empezaba un nuevo día, una nueva vida, y por primera vez en meses, Perry sonrió, anticipando un futuro sin sombra del pasado.